Estamos en Radio La Calle, Avenida Forest 1236, 15 28 25 2375, la hora del escocés. Terminó el día, muchachos. Terminó el día. Un ratito de música clásica, despacito, tranquilo. Hoy un muñequito, un húngaro, Jordi Cifra. Fenomenal. Hijo de gitanos, dicen por ahí las lenguas wikipedianas. Un tipo muy interesante. Para la gente que nos escucha, nos está viendo, estos dos señores, el cordobés por arriba, Ezequiel, y abajo Guillermo Lesner, el Lord de Varela, me hacen estudiar toda la tarde para que yo no diga pavada y no confunda a estos prodigios con algunos bajistas, algunas bandas de metal amigas nuestras. Vamos a hablar, vamos a disfrutar a este muñeco que tiene una mano mágicas impresionantes, que tiene un repertorio muy interesante con Chopin, Bach, Liszt. Después ustedes van a lucirse con todo lo que saben sobre él. Cordobés, ¿cómo va eso? Acá estamos. Seguimos en pandemia, acá. No sé en el uso horario de ustedes todavía, si ahí No, hay acá también, pandemia. ¿eh? ¿Sí? ¿En Está bien. Varela? ¿En Varela qué pasa? ¿Ya liberado la zona? No, 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 en Varela estamos cada vez peor, así que amba profundo, ¿viste? Así que Claro, hay que claro. cuidarse. Bueno, Guille, ¿qué escuchamos recién al comienzo para la gente? Recién escuchamos un fragmento de una paráfrasis o especie de fantasía sobre temas de Johann Strauss, el compositor de los valses famosos, que hecha por Schifra, porque resulta que, bueno, Schifra, el pianista de hoy, empezó a tocar el piano sacando temas de oído que escuchaba en la casa, porque el padre también tocaba el piano, y según Schifra, el padre era un pianista de cabaret, así, un músico de cabaret. Y entonces él era chiquito, tenía 5 años, y se ponía a sacar de oído las cosas que tocaba el padre, improvisando. Él es un músico que tuvo una carrera como pianista clásico, muy legendario, muy virtuoso, muy espectacular, pero arrancó a tocar el piano sin leer partitura, o sea, sacando de oído e improvisando sobre temas que le decían. Por ejemplo, tocate el tema de la ópera de Carmen, famoso, y el tipo se sentaba y lo tocaba. Entonces lo que escuchamos recién es algo así, sobre un tema de una opereta de Strauss, que es el Murciélago. Bueno, tipo se sentaba e improvisaba. Y las grabaciones son de estudio, pero realmente el tipo se sentaba e improvisaba, no es que estaba muy Sí. arreglado. Bueno, Cifra tiene como una historia de vida particular o una, sobre todo, procedencia particular o rara en el mundo del piano. Viste que en general los niños prodigios son gente de una clase media o acomodada y que se los cría como en una cajita de cristal, ¿viste? Como a salvo del mundo. Y Cifra, la verdad es que era muy, muy pobre, era de una familia muy, muy pobre. Eran húngaros que habían sido deportados de Francia en la Primera Guerra Mundial, terminaron viviendo todos en una habitación, ¿viste? Tipo como en una villa de acá, digamos, ¿no? En ese tipo de condiciones. Y bueno, y él de hecho a los 5 años creo que era, como dijiste vos, Guille, empezó a trabajar en un circo, en el que justamente era a los 5 años tocaba el piano en un circo y tenía que ser como una rocola, ¿viste? Porque en esa época no había equipos de sonido, digamos. Estamos hablando que él nació en el año 21. Y claro, entonces su primer formación no es realmente clásica. O sea, él es un pianista funcional, digamos, ¿no? Porque en esa época también se necesitaban mucho más los pianistas, en el día a día, en los cines, en los circos, en todo tipo de cosas, ¿no? ahí estaba leyendo, a partir de los 9 años empieza a formalizar su educación musical, ¿no? En Hungría. Y después empieza bastante joven con las giras por Europa y también llegó a Estados Unidos. Estuvo en la guerra a los 21 años. Fue el único que se salvó de su batallón, el único sobreviviente de su batallón. Sí. También se rajó de la guerra, ¿no? Se escapó rápidamente. Y Como, sí, lo que bueno, pasa es que el tipo todos. es como que su carrera se vio interrumpida varias veces por temas políticos, digamos. Cuando él a los 20, 21 años tiene que ir a la guerra y que cae prisionero, de hecho,
de los rusos, está ahí un par de años prisionero. Es como que él ahí ya su carrera había como arrancado, y claro, y de repente se come como 3 años prisionero, vuelve y se pone a tocar en bares, en cabarets, en todo tipo de lugares así, porque ya tenía un hijo, ¿viste? Tenía que mantener a la familia, y como te digo, eran gente muy pobre, y él es de una familia también de procedencia gitana, y su mujer era egipcia. O sea, imagínate que esa gente no era muy popular en el mundo de ese entonces, digamos, ¿no? Sí, eran como mal vistos, digamos, eran marginales, sí. ¿No? Gitanos, egipcios, tocando en bares y cabarets. Si hoy es un tanto, aunque son, digamos que pueden ser pintorescos, sigue siendo gente polémica, ¿no? Para el general de la gente. ¿Cómo que tocas en un cabaret? Bueno, sí, toco en un cabaret, ¿qué pasa? La gente no escucha música, los cabarets, la puta madre. Entonces, es bastante llamativo en esa época como el tipo se va ganando el mango con esto. Él, leí por ahí que ejecutaba jazz también, ¿no? Sí, de todo. O sea, lo que vos necesites, él lo puede tocar, digamos. Ah, claro. Claro, vivía de la música, va. Dentro de lo posible vivía de la música. Tiene un hijo que también es músico y comparte con él alguna experiencia más adelante, ¿no? Con el pibe ya es un tipo grande. Él empieza con algunas transcripciones de algunas de sus obras, después se hincha y el hijo continúa con esas transcripciones. Él muere bastante, para ahora sería joven, 72 años, de un cáncer. No la pasó muy bien de salud. Pero el hijo como que se quedó con esas transcripciones y trató de consumar lo que el padre había empezado, que en algún momento abandonó. Sí, pero de hecho el hijo murió antes que él. ¿Ah, sí? De hecho, ahí es cuando Cifra desapareció de la escena, murió en un accidente. Sí. No me acuerdo ahora el año exactamente, pero como si te dijera que, porque el hijo era director de orquesta. Y murió como si te dijera a los 30 y algo. Y a partir de ahí es que Cifra medio que desaparece de la escena, ¿viste? Ya rara vez volvió a tocar, es como que fue como un golpe así de que no se recuperó, digamos, sí. ¿No? Es que al tipo este le pasaron todas, o sea, imagínate que el tipo tuvo que ir a la guerra, estuvo prisionero, era pobre, después lo mandaron, cuando él se quiso escapar de la Unión Soviética también, estuvo como 3 años en un campo de trabajo forzados. Él se escapa de Hungría. Gana la vida, llega a tener fama, se le muere el hijo. Es como que no... Claro. Desgracia tras desgracia, ¿viste? Él se raja de Hungría, ¿no es cierto? En el 56, 57 se las toma de Hungría. Exactamente. ¿Sí? Cuando es lo del famoso golpe. Claro. Le decís es un soviético y te pega un tiro, ¿no? Pero fue un golpe de Estado realmente, ¿no? Con los tanques en la calle y todo. Bueno, hay una anécdota muy curiosa que Guille conoce mejor que yo sobre cómo lo liberan del campo de trabajo forzados. Mirá, no sé si me la acuerdo bien, pero es la que el tipo toca, le preguntan, che, sí, soy pianista. Bueno, y el tipo le dijo, bueno, pero tengo que estudiar un rato, porque el tipo estaba en un campo de trabajo. De hecho, hay fotos y videos donde toca como una especie de muñequera de cuero. Ah, pues había roto las muñecas él, ¿no? Trabajando. Claro, tenía los tendones y ligamentos destruidos, digamos. Y aún así el tipo, vos lo escuchás tocar y es el que tiene la técnica más espectacular de todos los pianistas. O sea, casi, ¿no? Hay un montón, pero bueno, está ahí con un desarrollo técnico muy impresionante, y los pianistas siempre está la creencia popular de que se cuidan las manos, que no hacen nada, que no te tocan, ¿viste? No te levantan la persiana, porque... Y este tipo, todo lo contrario. De hecho, sí hay fotos. Pero el tipo era tan grandote que lo usaban para eso en los campos de trabajo. Para llevar piedras, ¿viste? Así, una cosa... Hoy estaba viendo algunas reproducciones de la BBC, porque él toca por el 60, 62, tiene algunos hoy videos, no sé en ese momento cómo llamarlos. Es magistral cómo mueve las manos, la plasticidad que tiene en el manejo de las manos. Es increíble, ¿eh? Sí. Me llama mucho la atención, y vos pensás que estamos hablando de hace 60 años atrás, y las imágenes que eran buenas, ¿no? La imagen de la BBC siempre tuvo mucha calidad. Muestran palmariamente cómo el tipo sacudía las manitos al tocar el piano, era impresionante, además del sonido que tenía. Sí. No, es como un caballo de carrera mirarle la mano. O sea, la mano del tipo es como ver, ¿viste? Un caballo campeón. Una cosa toda... Es una mano diseñada para tocar el piano. El dedo meñique parece como un pulgar. Es como vos lo ves y no... Además pasa el tiempo, porque vi varios videos,
Pasa el tiempo, ves las manos del tipo ya envejecido y el tipo sigue tocando con la misma plasticidad. Es maravilloso. La verdad que es un sujeto de aquello, muy interesante. Che, Vasquito, ¿tenés algo por ahí para que escuchemos mientras vamos ordenando la papeleta y seguimos charlando con los muchachos y con la gente que nos está viendo y escuchando? Vamos con otro temita, Vasco. La hora del escocés en Radio La Calle, Avenida Forest 1236, 15 28 25 2375. Gracias a los amigos que nos están viendo, nos están escuchando. Y especialmente muchas gracias a la gente que nos viene escuchando hasta ahora, que nos ha hecho buenos comentarios, recomendaciones. Se ha tomado el trabajo, la molestia o el gusto de escuchar un poco de música clásica que intentamos abordar de una manera diferente, un tanto más amable, menos distante, ¿no? De la gente en general, porque entendemos que es música simplemente y que merece una atención particular, por lo menos un ratito, ¿eh? Después, cada uno hará su vida. El fin de semana me llama un amigo y me dice, por culpa tuya estoy escuchando esto.
me manda música clásica. Es fantástico, me pareció maravilloso. Dije, ya está cumplido, bueno, listo, me voy a la mierda. Me encantó eso. Saludos a la gente de Córdoba, que sé que hay cordobeses, el país hermano nos está escuchando, así que gracias, un fuerte abrazo para todos ellos. ¿Qué estábamos escuchando, Guille? ¿Vos qué musicalizaste hoy? Contanos. Sí, escuchamos Juegos de Agua de Ravel. Schifra es un pianista que está muy asociado a la obra de Liszt. Es como especialista en Liszt. A la gente de la música clásica le gusta hablar de pianistas especialistas en algo. Ajá. Y bueno, la rompe tocando Ravel, también, o sea, está como mal catalogado como especialista de Liszt. En realidad, si bien la rompe demasiado, o sea, es muy versátil, y a mí me encanta cómo toca Ravel. Tiene su repertorio la sonatina también, y bueno, también toca mucho Chopin, pero mucho, o sea, grabó todas las polonesas, todos los valses, grabó la Sonata 2, grabó un montón de cosas. Sí, hoy tuve a la tarde un ratito de polonesa impresionante. Y no tiene la pelota atada, tiene el piano atado, ¿viste? Él salió con el piano en la mano, es impresionante Sí. lo que toca. ¿Sabés lo que pasa? Viste, recién pensaba mientras vos decías, este es un programa como para acercar desde otro lugar a la gente la música clásica. Qué mejor personaje que Cifra, ¿no? Porque Claro. un tipo pobre, ¿me entendés? Es una historia, no sé, como la del Diego o de Tevez, ¿me entendés? Claro. Un tipo salido de la pobreza total y dura, encima en un mundo como el piano clásico que siempre fue algo como un poco más aristocrático, digamos, ¿no? Tal cual. De alguna manera. Y en una época muy difícil, además, contextualmente, socialmente, muy difícil para poder crecer y crecer artísticamente. Crecías a partir del dolor o desde la posibilidad económica, no tenías términos medios ahí, al menos de los que yo conozco. Tenías como dos disparadores, ¿no? Y el tipo se aferra a esta calidad artística y hace una evolución espectacular, maravillosa. Realmente una carrera fantástica y un dotado absoluto para el piano. Esto es innegable, ¿sí? Claro, pero fíjate las circunstancias de vida, bueno, que ya comentamos un poquito que le tocaron, que él recién como que pega el salto como a los 35 años, digamos, cuando Sí. logra llegar a Viena, y ahí, bueno, la rompe en Viena y empieza como su periodo de fama, pero es un tipo que tenía todas las condiciones para ser famoso de los 10 años, más o menos, ¿entendés? Che, una pregunta que les quería hacer el otro día, creo que se las hice inicialmente, pero me gustaría profundizar un poco en eso. Del otro lado de la cortina de hierro, en la época de la Unión Soviética, ¿cuáles eran las escuelas más importantes de promoción de la cultura clásica, de la música, del entrenamiento de la gente? No sé cómo expresarlo exactamente, pero ¿dónde iba la gente a estudiar? El otro día me dijeron que la escuela de Moscú era como la escuela como del lugar, ¿no? Algo por el estilo. Pero debe haber otros lugares, seguramente, en la Alemania Oriental, bueno, en Hungría es evidente, no estaba este muñeco que aprendió a tocar ahí, y en otros tantos lugares. Así como para hacer una reseña para que la gente se componga el lugar antes de la caída del muro, digo, ¿no? Yo creo que justamente, bueno, Moscú y Budapest, que es de donde es él, serían los dos grandes centros, porque él estudió ahí en la Academia Franz Liszt, porque Liszt, que fue como el mayor virtuoso compositor de la historia, era húngaro. Y esa Academia Franz Liszt en ese momento era una cosa muy, muy elite, digamos, ¿no? Estaban ahí los sucesores de Liszt y tenía esa impronta muy fuerte. Estaba este tipo que fue un maestro húngaro muy, muy famoso, que de hecho también dio clases en Berlín, que era este Donangy, sí. Que Schifra fue alumno de él, por ejemplo. El otro pianista húngaro del que hablamos la otra vez, el Nigerihasi, también fue alumno de él. O sea que realmente creo que en esos años, te diría que hasta los años 50, 60, Budapest y la Academia Franz Liszt pisaba fuerte, así a nivel mundial. Sí, ¿y la gente del lado occidental se pasaba para ir a estudiar a esas escuelas? Y ¿Se daba ese caso? no mucho realmente. O sea, yo conozco, hay casos de gente argentina que fue a estudiar a la Unión Soviética, por ejemplo, ¿no? Espías, comunistas. Sí, pero no, bueno, viste que era una época también muy de puja en ese sentido. Sí, sí, era muy complejo. Por eso pregunto, hago este chiste del comunismo, pero recuerdo cómo era. A ver, yo soy contemporáneo a la caída del muro de Berlín y recuerdo la historia
la que precedió esa caída como era, que era toda una sospecha permanente, el que iba del otro lado tenía que ser comunista, el que venía para acá se había escapado. Por eso preguntaba si desde el punto de vista artístico había como una conexión entre ambas sociedades, esto era permitido de alguna manera. Y mira, en general los artistas soviéticos querían fugarse de la Unión Sí. Soviética. Digamos, Horowitz es otro de los grandes, grandes. De hecho, hoy leí una crítica cuando él, sobre Cifra, cuando toca en Viena, una de las críticas dice, mejor que Horowitz cuando era joven. Bueno, y Horowitz también era un ruso ucraniano, digamos, que se escapa de la Unión Soviética y va al éxito más grande, ¿no? Pero en general lo constante era esa. Después tenés la corriente de los que se quedaron en la Unión Soviética, como Richter, Gilels, son todos de esa generación también. Que, bueno, también tuvieron sus peripecias y de repente tocar afuera de la Unión Soviética no era tan simple. Tampoco era muy común que un artista occidental tocara en la Unión Soviética. Era toda una movida que yo diría que a la gente que vivió esa época, como similar quizá al tema del ajedrez. Viste que al final Sí, estaba el pensando en lo mismo. ajedrecista yanqui era un ruso nacionalizado yanqui y Sí. contra el ruso que no se fue de Rusia, ¿viste? Porque Había Horowitz sido un terminó uso, nacionalizado yanqui también. claro, había un uso de lo artístico como parte de la propaganda política, tanto de un lado como del otro, ¿no? Con diferente matiz, pero en definitiva se buscaba lo mismo, ¿no? Mostrar la calidad de lo que vos hacías con tu gente, tu producción artística y enrostrársela al otro y decirle, mira lo que hago, mira lo que puedo, ¿no? Una cosa por el estilo. Y sí, y lo que pasa es que encima a Cifra le tocó la peor de todas las cartas, porque encima de pobre él era gitano, digamos, ¿no? Yo siempre pienso en esta película, viste, que se hizo El pianista, que es un caso real también, sobre el tipo este en un campo de concentración, que era judío y que Ah, era sí, pianista. sí. Y la verdad que es una historia muy similar a la de Cifra, nada más que Cifra es uno de los astros de la historia, y Claro, nadie pensó en hacer una película sobre él. Y yo creo claro. que también en eso incide mucho el ninguneo que hubo históricamente hacia los gitanos, ¿no? Como etnia y hacia todas las cosas que sufrieron, que al día de hoy está muy invisibilizado, ¿no? Quizá como el tema de los armenios también. Claro. Pero realmente su vida es una película, ¿me entendés? No entiendo cómo nadie la hizo realmente. Hay como unos documentales, cosas, ¿no? Pero es muy impresionante. Y después, volviendo a lo que decía Guille antes, viste, del tema de que él es famoso o es tenido como el especialista de Liszt. Para mí también, si bien es cierto, como decía Guille, que la rompe tocando todo, pero yo siempre que lo escucho pienso que debe ser lo más parecido a lo que nosotros tenemos acceso a cómo debe haber tocado Liszt. Porque Cifra es uno de esos tipos que él no es un académico de la música, ¿me entendés? Él todavía esa música es algo vivo en él, es como un tipo, viste, que toca folclore, un santiagueño, que no es que estudió, es algo de su cultura viva, ¿no? Y Muy bien, Cifra sí. tiene ese contacto fresco con la música que después se terminó, viste, debe ser el último caso así. Porque el tipo, viste, tocaba e improvisaba mientras estaba tocando, le pintaba y tiene como toda ese gusto, esa forma picaresca de tocar, ese gusto por la pimientita, viste, que después se volvió todo mucho más académico y se estableció cómo se hacen las cosas y él es el último de alguna manera o uno de los últimos de esa vieja tradición mucho más viva, ¿no? Entonces, Claro. es muy interesante verlo por eso. Y con la impronta gitana, ¿no? La picardía del gitano, Claro. ¿sí? Ese, ese valor agregado, digamos, aunque muchos dirían qué valor, ¿no? Total, pero es la impronta gitana, la costumbre de la cultura gitana, sin lugar a dudas. Vamos a escuchar otro tema. Después, Guille Cordobés, brevemente hablamos un poquito de Liszt, brevemente, para poner en contexto a la gente y nombrar algunos otros que juegan casi igual que Gibran. Vasquito, a ver, acá, ¿dónde está la señal? Acá, Vasquito, Vasquito, acá.
Estamos otra vez en el aire, en Radio La Calle, seguimos estando en Radio La Calle, un lugar donde nos gusta estar. 15 28 25 2375, la hora del escocés, un ratito de música clásica de una manera un tanto más amable. Y vamos a charlar un poquito de Liszt. Le pido a los pianistas especialistas que nos den una pequeña pincelada para entender de qué estamos hablando cuando decimos que el amigo Giffra es un experto, un especialista, es José Liszt, digamos. Sí, Juan Carlos Liszt. Juan Carlos Liszt. Sí, bueno, sí, lo que escuchamos recién es una obra que se llama Vals Impromptu de Liszt, justamente, que es la primera que aparece de Liszt. De hecho, en el programa escuchamos recién Ravelli, una improvisación suya sobre Strauss. Y nada, bueno, Vals Impromptu viene como de la palabra improvisación, entonces suena un poco, y en eso el tipo toca muy bien, porque entiende la esencia y lo toca como una improvisación. En la música clásica las notas están escritas, y hay ahora como un culto New Age a la interpretación literal de lo que está escrito en la partitura, y se pierde el espíritu de la música muchas veces, porque lo que quiso decir el compositor, en este caso Liszt, no se puede expresar o reproducir la idea del tipo haciendo lo que está escrito en las notas en una hoja. Entonces, este tipo, con lo que decía Ezequiel antes, logra capturar esa esencia de lo húngaro, de lo folclórico, y aplicado a obras que son académicas, digamos. Como que tenía lo bueno de los dos mundos, digamos. De la interpretación de lo académico, pero también desde lo popular, cuando correspondía, ¿no? Porque también toca, qué sé yo, obras de... Bueno, es cierto que Chopin y Liszt son compositores que tienen mucha influencia de su música folclórica, como muchos igual, ¿no? De la música clásica, pero en ellos eso se ve muy particularmente. Pero tiene una versión de la Waldstein de Beethoven que está buenísima también. No era un especialista en tocar música del periodo clásico, ¿no? Beethoven, Mozart, Haydn, pero nada, eso también es bastante sorprendente, era un tipo muy amplio. Pero volviendo a lo de Liszt, bueno, Liszt es un compositor húngaro como el más virtuoso para el piano, o sea, el tipo hacía sonar el piano desde el punto de vista así de los efectos especiales, de una manera que nunca había sonado antes, y es muy espectacular. Y bueno, de hecho Liszt junto con Paganini
pero Liszt con más éxito y más sostenido en el tiempo fue como el primer rockstar un poco, ¿no? El primer músico en generar ese fenómeno de fanatismo y de culto a la personalidad y que la gente lo seguía en caravanas de ciudad en ciudad en sus giras. Y de hecho, no es un dato menor, Liszt fue el inventor, digamos, del recital para piano. Hasta Liszt no existía ir a una sala, a un teatro como la Scala de Milán y escuchar a un pianista, que solo haya en el escenario un piano y un tipo que toca. Eso no existía, lo inventó él directamente, o sea, imagínate el boom que fue en su momento. Y un gran improvisador, ¿viste? Un tipo súper virtuoso, efectista, gran compositor. La verdad que Liszt es un tipo... Es como el tipo que las hizo todas en vida, ¿no? Porque la rompió, un tremendo showman, un compositor muy profundo, un tipo que tuvo mucho éxito, recorrió toda Europa, tuvo muchísimas mujeres, se hizo cura, de paso, cuando era viejo, o sea... Bien. Y bueno... Al final, el último recurso es el Señor. Diría un amigo mío. Bueno, el cura. Bueno, hay una anécdota muy, porque Liszt era un tipo muy pícaro también, muy divertida, que él una vez estaba tocando en la corte del zar en Rusia, y mientras está tocando ve que el zar le habla al tipo que tiene al lado. Entonces deja de tocar. El zar le pregunta, ¿por qué dejaste de tocar? Y el tipo le responde, no, lo que pasa es que cuando el zar habla, todos deben callar. Un atorrante. Ese era de Pompeya. No sé de dónde salió ese. Mentira. Y bueno, aparte, sí, y el tipo era como que era fachero, tenía el pelo largo, era como que las mujeres, hay crónicas de la época que dicen que le tiraban joyas al escenario. ¿En serio? O sea, sí. La hostia. Sí, ¿El tipo cuándo adquiere renombre cordobés? ¿Cuándo el tipo se pone en pista, digamos, y empieza a ser un rockstar? ¿A qué edad, más o menos? Liszt, muy joven, muy joven. Sí. Liszt nace en 1811 y yo creo que ya él llega como a los 6, 7 años a la corte de los Esterházy, que eran unos mecenas musicales muy importantes. Viven bien a un tiempito y ahí ya pisa fuerte, pero estamos hablando del niño, como si tuviera 10 años. 10 años. Y después como a los 15 llega a París y ya antes de los 20 el tipo es la sensación. Ah, mira vos. Para todo el resto de su vida, ¿no? Imagínate esta cuestión también del rockstar, porque digamos, yo creo que toda la cultura del rock es una continuación de la cultura del romanticismo, ¿no? Que es como el movimiento cultural del siglo XIX. ¿Qué definición? Toda esta cuestión del culto a la personalidad, porque antes el compositor o el instrumentista era un laburante. Claro. No era como para nosotros ahora un artista, viste, que es tu ídolo, que no importa qué es lo que hace, se importa que es él. Y de hecho hay una carta a la condesa d'Agoult, creo que la escribe Liszt, en la cual él pone, le concert c'est moi, o sea, el concierto soy yo. Claro. O sea, es como que el tipo ahí funda el romanticismo y el rock, porque esto no es música, soy yo. O sea, claro. Lo importante es que soy yo. Es tremendo, digamos. Aparte tiene una capacidad, o sea, podía leer, algo que pueden hacer bastantes, pero él tenía una capacidad de leer a primera vista una partitura de orquesta de corrido, o sea, le traían una sinfonía de Beethoven, él ponía la partitura donde están todos los instrumentos y la tocaba en el piano, la primera vez que la leía y se la ponía a tocar así a tempo, o sea, sonaba como tenía que sonar. Y era como que, ¿qué onda? Era un genio. Claro. Impresionante. Además, bueno, nosotros no tenemos grabaciones de Liszt, solo existen, viste, los testimonios de gente que escribió todo este tipo de cosas. Y bueno, y yo creo, volviendo a lo que habíamos empezado, que Schifra realmente debe ser lo más parecido que nosotros podemos escuchar a cómo debe haber sido Liszt tocando, ¿viste? Por el nivel de virtuosismo tremendo, por la gracia, la elegancia, la libertad, o sea, es algo que no existe. O sea, por ejemplo, hoy ya no existe más.
Yo lo diría así, digamos. Y hace décadas que no existe más una cosa así, ¿no? Liszt, exactamente dónde se forma inicialmente. ¿En qué escuela? Mira, Liszt va a la corte de los Esterházy de niño, ahí ya va a Viena y ahí estudia con Czerny, que Czerny Claro, es como un gran pedagogo del piano que fue alumno de Beethoven, ¿no? Fue claro. siempre como el asistente de Beethoven. De hecho, él cuando escribe sus 2 estudios de ejecución trascendental, o los estudios trascendentales que son muy famosos y muy difíciles, se los dedica a Czerny. Vas a saber si por agradecimiento o ironía, porque Czerny escribió casi toda su obra musical es didáctica y estudió millones de estudios que son todos horribles. Y los estudios trascendentales de Liszt son obras musicales, ¿entendés? O sea, dice estudio porque exploran una dificultad técnica, pero son una obra musical, y tremenda obra, digamos, ¿no? Bueno, de hecho, agregando a la cuestión de... París, bueno, ya se formó solo, ¿viste? Claro. De Decías, hecho, fue el que apoyó a Wagner, digamos, Liszt es un tipo que incidió mucho en el desarrollo posterior de la música, ¿no? Era un tipo como muy progresista, digámoslo, de alguna manera. No, bueno, decías, sí. Guille. No, y en París se hizo amigo de Chopin, que es el otro gran pianista, que de hecho Chopin no le dedica el Opus 10 a su amigo Franz Liszt. Dice, Sí, los estudios Opus 10 de Chopin, que son muy famosos para los pianistas, dice a mi amigo Franz Liszt. Y cada uno tenía un sponsor de una marca de piano francesa distinto. Uno tenía Gaveau y el otro Pleyel. Son 2 marcas de pianos de la época y era como, viste, que te sponsoré Nike y Adidas. Y era claro, como una cosa... lo sponsoreaba Erard, el piano Erard. Y Ah, parece era, que Liszt sí, cada vez que tocaba rompía como 10 cuerdas, ¿viste? Tenía que sí, haber un sí. tipo que estaba ahí sacando las cuerdas rotas. Está bien que también los pianos de esa época no son lo que son los pianos de ahora, ¿no? Pero claro, Chopin además era un tipo que tocaba solamente en salones, no le gustaba tocar en público para mucha gente, y es un intimismo, una cosa así como exquisita de salón, y Liszt es la orquesta, ¿me entendés? Claro. Liszt es el estadio, ¿me entendés? Él y el estadio ahí, nada, un rockstar, digámoslo, ¿no? O sea... Sí, una pregunta así como nivel intrusos. Cuando se juntaban Liz y Chopin, ¿dónde se juntaban? ¿Iban a un bar? ¿Iban a morfar a algún hotel 20 estrellas? ¿Hacían un asado en el fondo de la casa? ¿Iban a pasear y charlaban? ¿Tocaban el piano y tomaban whisky? ¿Se mamaban? ¿Salían juntos? ¿Cómo era? Y ellos estaban en este círculo muy intelectualoide de esa época, viste, de París, ¿no? De la High de París, en la cual obviamente estaban los nobles, a los que les gustaba la cultura, y estaban muy metidos en un círculo muy literario también, viste, Víctor Hugo, todos esos tipos eran como una especie de camarilla, que yo la verdad te mentiría si supiera dónde se juntaban. Seguramente se juntaban, viste, en las casas Sí, de Víctor ellos, Hugo era un digamos, poco ¿no? tramposo, medio un truán, Víctor Hugo. No, Y no bueno, y era después Santo Can, Liszt, pero le pegaban el además, poder. claro, y después Liszt es como que vivió mucho en su juventud en París y después vivió viajando directamente, porque empezó sus años de peregrinaje, digamos, que se fue a peregrinar con su amante condesa, digamos, ¿no? No es que se fueron en carpa, seguramente, ¿no? Seguro que no. Que Claro, había gazebo seguro, pero no dormían abajo la carpa. Eso seguro. claro, pero fíjate que Liszt hacia el final de su vida vivía en 3 lugares al mismo tiempo, o sea, o repartía su vivienda entre Weimar, en Alemania, Hungría y Roma. Vivía entre eso, o sea, una vida como la que tiene alguien quizá millonario hoy, ¿no? Que son Claro, gente que tiene residencias así móviles, pero en la época en la que se viajaba en carreta, imagínate. claro. Llevaba De una hecho, tiza en el tenían bolsillo. pianos mudos para practicar en los viajes largos, ¿viste? Como un ¿Cómo es eso? tecladito ¿Cómo es para... eso? A ver, repetí. ¿Tenían qué? Claro, existía esto que era el piano mudo, que se llamaba, que eran como unos tecladitos así para practicar, que no sonaba nada, ¿no? Pero, porque bueno, vos de repente quizás estabas 2 semanas viajando, ¿viste? Y Claro, no tocabas nunca, entonces usaban eso, qué sé yo, otras claro. épocas, ¿no? Le tocaba
200 kilómetros al diligenciero, el tipo baja y te corre con el rebenque. A campo traviesa. Bueno, basta, flaco. Tocate otra cosa, no me rompa los huevos, ¿no? Bueno, vamos a escuchar un tema más. Vasquito, acá, Vasquito, ahí. Vasquito, hacemos un temita más.
Estamos en Radio a la Calle, la hora del escocés, 15 28 25 375. Quería música clásica, ahí tiene música clásica, ¿qué pasa? Muy interesante. Decías, Guille, off the record, que estaba un poquito disipado el ejecutante, ¿no? Dijiste algo, no exactamente esto. No lo vamos a decir igual, sí, pero estaba No, igual un poco ya como siendo un poco excesivo, ¿no? En la sobreutilización de ciertos recursos técnicos. Un poco excesivo en la utilización de recursos técnicos, me encanta. Tráeme el cuadro, tráeme el cuadro. Que vamos a No, poner esa pero frase. bueno, no, pasa que bueno, es como que el piano, justamente en la época de Liszt, empezó a tener mucha más potencia sonora. Antes los pianos eran muy precarios, sonaban poquito, por eso también en la época de Liszt fue posible que se toquen en salas más grandes que antes. Entonces Claro. Liszt aprovechó eso y empezó a usar como, es como poner el Marshall, ¿viste? A fondo Sí, sí, y clarísimo. bueno, el piano lo mismo. Entonces Liszt usaba mucho de eso en sus obras porque era nuevo, no se conocía. Y bueno, acá es lo que escuchábamos recién tocado por Cifra, que era de nuevo una improvisación suya sobre un tema conocido. Pasa un poco eso, que usa, qué sé yo, octavas, arpegios, filuletes, ¿viste? Que bueno, suenan muy espectaculares. Y bueno, era un poco su estilo. Por eso decía también Ezequiel que uno, por escuchar la Cifra, se puede imaginar que Liszt podría haber sonado un poco así, ¿no? Y lo que pasa es que también hay que imaginarse el paisaje sonoro de esa época, ¿no? Del siglo XIX, principios del siglo XX. Vos ahora prendés el celular y hace todos unos sonidos re locos, ¿viste? Toda una... Digo, ahora no te va a sorprender mucho escuchar esto, pero vos pensás que en ese momento lo que vos escuchabas eran los pajaritos, el vecino, Claro. Ni teléfono había. Sí, claro. nada. Entonces de repente, viste, alguien que hace todos estos artilugios así, estas trampitas sonoras, y claro, era Era un... ciencia ficción. Sí, 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 olvídate. Muy interesante. Che, un piano para usted, Fortete, ¿cuál? Si ¿Un pudiera, piano? si quisiera, si tuviera, sí, un piano. ¿Cuál? Y un Steinway B, como el que hay en el CCK, ese, el Salón de Honor del CCK, ese es el que más me gusta. Salgamos para allá que está vacío, vamos, Fortete. Paro el Dale, dale. 140 y vamos. ¿Y para usted, Lord? Sí, Steinway es la marca, es como la Ferrari, ¿viste? Del piano, así que sí, es como el estándar de los pianos súper de alto rendimiento, así que sí, están buenísimos. Sí, Mucho, viste demanda que es como que mucho se... recurso sostener el piano. Les pregunto desde la absoluta ignorancia, ¿no? Si tenés un piano nuevo, bueno, Ezequiel y yo tenemos pianos más o menos nuevos, lo afinás y listo, no requiere tanto mantenimiento. Tiene partes mecánicas que se pueden mejorar un poco, lubricar alguna parte, pero es como un auto, ¿viste? Si es medio nuevo, moderno, no tenés mucho problema. Bien. Sí, vos sabés que me quedé pensando con esto de Steinway, viste que vos decías, Steinway fue la marca paradigmática, ¿no? De todo el siglo, pero ahora es como que se está acabando la hegemonía de Steinway, viste que ese es un fenómeno que yo no sé si no empezó con el tema de que en los concursos, hace algunos años, cada pianista elige qué piano va a usar. Antes todos tocaban el mismo piano. Ahora tienen la opción de elegir qué piano van a usar y vos ves muchas veces que los ganadores, que los finalistas no usan Steinway. Hay dos explicaciones posibles. O Steinway realmente ya no es hegemónico como lo era y no es el número uno, o por ahí el tipo elige el piano que él tiene en su casa para estudiar, ¿me entendés? Que es en el que él se siente más cómodo. Porque claro, eso es otra cosa. El pianista es el único instrumentista que nunca toca su propio instrumento cuando va a tocar un lugar. Claro. Vos tocás el violín, tocás la guitarra eléctrica, el bajo, y vos llevas tu instrumento, que vos lo conoces. Pero el piano al hombro en el 140 es difícil. Claro, y no, y eso ese es también un oficio del pianista, el saber adaptarte a los distintos pianos, ¿no? O sea, por eso también es importante probarlo antes y acostumbrarte, porque bueno, no estás tocando un piano que quizás nunca tocaste en tu vida. Entonces, si bien son parecidos los pianos, todos, o sea, todos son pianos, ¿no? Pero hay uno que es más pesado, otro que es más liviano.
hay mil cosas que cambian, ¿viste? Entonces eso también es como una particularidad del mundo del pianista, ¿no? ¿Tenemos buenos pianos acá en Argentina? No. No. Una pregunta sincera, una respuesta No, sincera. y es importante porque es muy importante y eso tiene que ver con un poco la crisis que hay de pianistas en Argentina. O sea, no hay tantos pianistas conocidos, no hay pianistas buenos, por si no hay piano. Claro. O sea, es como una cosa así directamente. Claro. Si vos tocas el violín, por ejemplo, hay varias orquestas profesionales en Argentina, vos tenés una motivación. Si bien es difícil lograr un cargo estable en una orquesta de las importantes, por lo menos tenés un norte. En el piano, vos la rompés tocando el piano y pianos buenos tienen el CCK y no sé qué otro lugar. Alguna sala privada, tipo ahí en Aguaribay. Aguaribay. Sí, después hay algún que otro piano lindo, pero es bajísimo el nivel. Bueno, los teatros tienen piano bueno, ¿no? El Teatro Colón, el Teatro La Plata, el Teatro de Córdoba, el Tres Puentes, Mendoza. Pero no es que está lleno de pianos buenísimos. Hay pocos y pocos los contás así. Debe haber 10 pianos buenos más o menos. Cuando en una universidad de Alemania, no sé. Sobre todo mucho piano viejo, porque ahí te das cuenta cómo cambió algo en la historia. Antes la clase alta compraba pianos. Casi todos los Steinway que hay, si vos te metes en Mercado Libre y te querés comprar una Steinway, son todos del año 40, 50, 60. Y es como que esa gente en algún momento dejó de comprar pianos y ahora se van a Miami, no sé, harán otra cosa, ¿me entendés? Pero como que también al ser algo muy caro un piano depende mucho del interés de la clase alta, ¿viste? O que el Estado esté muy preocupado por eso, pero que realmente no es una prioridad para un país tampoco, excepto que seas Alemania, digo, quizás ya está todo hecho, entonces bueno, nos vamos a preocupar porque haya pianos, ¿no? Pero sí pasa mucho eso. El artista argentino, no solamente el clásico, ¿es amigo del piano, es proclive al piano o le gusta más la guitarra, el bombo, la batería, la flauta dulce, no sé? ¿Es pianista el argentino? Y mira, los mayores referentes del piano latinoamericano son quizá argentinos, ¿no? Al menos de otra generación, no de la generación actual. O sea, sí, la actual no. Bruno Gelber y Marta Argerich, que Marta Argerich es una de las estrellas así al día de hoy del mundo, que es argentina. El hecho de que sea argentina se puede ver como tangencial o te podés meter en ver el origen de los grandes pianistas que tiene que ver con Escaramuza. Fue un tipo que hizo escuela acá. Pero bueno, eso es como para otro programa, porque que de hecho lo vamos a hablar porque es muy interesante. Bueno. Pero no sé si decirte que el artista argentino es pianista, ¿no? Pero sí te diría que es fuerte el piano en Argentina, o lo fue de alguna manera, ¿no? Digo, Charly García era pianista, por decir, viste, algo nada que ver, ¿no? Entonces sí, hay una presencia probablemente. Bien. Bueno, lo pregunto desde el desconocimiento, pero además desde lo que uno ve, la imagen, ¿no? Por ejemplo, tomás el caso de Charly García o Fito Páez, qué sé yo, ¿no? Y cuando ustedes reflexionan sobre que no hay buenos pianos en la Argentina, hay difícil acceso a un buen piano en la Argentina, o por lo menos un piano que suene más o menos razonable, ¿no? Como que aleja al artista de la posibilidad de ejecutar. Esto como que todos seamos grandes, seamos todos Maradona, no hay pelota de fútbol. ¿A dónde vamos a jugar el fútbol? Te vas a otro lugar. Sí. Y claro, es así. Aparte es muy difícil porque una pelota es barata y está, digamos, a fácil acceso para cualquier persona. Ahora un piano es lo mismo, vos necesitas un piano bueno, o sea, no te queda otra. Y es caro, pero bueno, eso no es culpa del piano, digamos. Es culpa... No, tal cual, sí. Es así. Y es muy, lo veo con alumnos, se ven los conservatorios nacionales incluso que los pianos están destruidos, ¿viste? Y qué sé yo, el Conservatorio Nacional. Claro, pero además, Guille, por ejemplo, acá en Buenos Aires, ¿cuántas salas con un piano decente hay? Yo creo que con una mano alcanza, sí, o un poquito más. Y hablamos de una ciudad que es muy grande, ¿no? Que es una metrópoli de Sudamérica. Sí. Y que hay plata, aparte, no es una ciudad pobre de Buenos Aires.
No. Bueno, estamos cerrando ya la hora del escocés. Es una hora, la hora del escocés. Un jueves más, no menos, un jueves más, por lo que dice la gente, que está por lo menos muy a gusto con nosotros charlando de música clásica y escuchando excelente música e intérpretes de los que tal vez la gente del mundo de la música los conoce, pero que poco se habla de la gente del común que escuchamos música clásica. Esperamos estar de nuevo el jueves que viene acá con alguna otra sorpresa del estilo. Otra vez, escuchando buena música un ratito y tratando de acercarle lo clásico, haciendo que lo clásico no lo sea tanto y que sea común para todo el mundo, para todos los que nos escuchan. Y en serio, gracias por el aporte de proponernos cosas, que pensemos, que estudiemos, que traigamos artistas o otros temas, en fin. Bueno, pero está bueno. El intercambio con la gente realmente es muy interesante. Chicos, Lord, impecable, ¿eh? Cordobés como siempre, ¿eh? En cualquier momento le damos pasaporte. Gracias. La noche del escocés. Gracias.